El título de esta predicación es La verdad no peca pero incomoda, y nuestro bosquejo será el siguiente. Punto número 1, no se trata de un show, de ahí se derivan incisos A y B, oídos selectivos, y dinos lo que realmente nos importa, el día del Señor. Segundo punto, papelito habla, ¿quién dices que eres tú? Tercer punto, el bisturí corta pero sirve para sanar. Y de ahí un inciso, un malentendido en cuanto a la apologética. Cuarto punto, es mío y no te lo presto, el odiado corazón misionero de Dios, para pasar a conclusiones prácticas. Y vamos a nuestro primer punto, no se trata de un show. Y analizaremos los versículos del 16 al 20 y les pido me sigan con la lectura. Seguimos en Reina Valera 60. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Muchos rabinos comentan que Isaías era un gran libro que daba un gran problema. Y esto porque efectivamente el rollo de Isaías era uno de los más grandes. El sacarlo de la sinagoga era prácticamente toda una ceremonia. Esto también nos ayuda a ver la fortaleza del Señor, no un ser andrónico que como se nos representa en el arte sacro, sino un hombre pues bastante fuerte, bastante curtido, que pudo haber bien agarrado el rollo. Y hermanos, queramos admitirlo o no, nuestras charlas en los pasillos de nuestras congregaciones han hecho que los pastores, los predicadores famosos sean relegados a meras estrellas de rock, a meras estrellas de farándula, y prácticamente las pláticas en nuestros pasillos de las congregaciones se han vuelto semejantes a unos aficionados al fútbol que discuten entre quién es mejor, si Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. Y esta actitud, aunque ridícula, estoy de acuerdo contigo, ya estaba presente en la iglesia de Corintio, en los cuales algunos preferían a Pedro, otros a Apolos, otros a Pablo, y aquellos que se jactaban de más espirituales al mismísimo Cristo. Y bueno, el factor común en ambas épocas, tanto la actual como de hecho en la iglesia de Corintio, ver la predicación no como la exposición del mensaje de Dios, sino como un mero hecho de entretenimiento. ¿Por qué? Porque en la actualidad debe de cumplir estos requisitos. Tomo de la predicación lo que me conviene a mí, lo que me agrada a mí, porque, por si no lo sabías, los reflectores del universo se dirigen a mí. John Owen, predicador puritano inglés, detectó el problema y escribió un libro llamado El deber de los pastores y la congregación. Como el título menciona, hacía una advertencia a los pastores de los deberes que él tenía para con la congregación, pero también el deber que la congregación tenía para con el pastor. Ya en épocas más recientes, ha sido escrito el libro Radical por David Platt, señalando el mismo problema, y que decide el Ministerio de 9 Marcas de Mark Denver, que se enfoca en proveer recursos para las iglesias para que éstas se autoanalicen y vean si su plan de acción, sus actividades, tienen realmente un marco bíblico o solamente se están dejando guiar por un factor un poco más empresarial. Ahora bien, para entender qué tiene que ver todo esto con el texto que estamos analizando, debemos de ver tres cosas. Uno, Jesús estaba predicando no en cualquier sinagoga, sino en aquella de su tierra natal, de su crianza. Era la sinagoga de su escuelita dominical, era la sinagoga de su escuela, porque prácticamente la sinagoga fungía como una escuela. El libro de texto era la escritura. Todo el pueblo le conocía. Dos, un espíritu extremadamente nacionalista imperaba en ese entorno.
Y 3, tras las noticias de los hechos y milagros de Jesús, la ausencia de aquel momento estaba lista para levantarse en armas y desterrar de una vez por todos a los inmundos gentiles. Estaban listos a que Jesús diese el grito de guerra, el inicio de la batalla, para empezar a exterminar a los griegos, samaritanos, fenicios, árabes y por supuesto a los romanos. De aquí un inciso A, oídos selectivos. Todo aquello que Jesús había mencionado sobre la misericordia que el Mesías habría de demostrar, les entró por un oído y les salió por el otro. O dicho de otra manera, el frito nacionalista de sus oídos les hizo pensar, pues claro, estas bendiciones se deben a Israel, su pueblo fiel que nunca se fue contra los Baales, su pueblo fiel que siempre escuchó a sus profetas, su pueblo fiel que siempre fue obediente a los mandamientos y nunca le dio la espalda al Señor. Porque esto es lo que registra la historia de Israel, ¿verdad? Y si somos más incisos en la llaga, podrían haber pensado, claro, estas bendiciones me corresponden a mí. Qué inmensa alegría saber que Dios sabe que todo se enfoca en mí. ¿Podremos realmente decir que nosotros estamos desligados de un comportamiento similar? Y hermanos, oramos por la protección de los hijos del vecino con la misma intensidad que lo hacemos por los nuestros. Me inquieta la sanidad del familiar enfermo de mi compañero de trabajo, de la misma forma que me inquieta que un familiar propio esté enfermo. ¿El rango de expansión de mis oraciones se expande al mundo o solamente se limita a la circunferencia de mi mundo personal? Punto número B, dinos lo que realmente nos importa el día del Señor. Y hermanos, escuchamos la frase el día del Señor y inmediatamente nos viene a la idea el día domingo. Sin embargo, la frase en tiempos judíos era el día del Señor, era el día en que la palabra misericordia no iba a existir, el día en el que Dios iba a poner fin a toda la maldad. Pero la tradición a veces puede más que las escrituras. Y lo que los rabinos Israel se habían metido a martillo y cincel, la habían tatuado en sus mentes, era el Mesías viene a exterminar a los gentiles, punto. Nada de restauración espiritual, nada de libertad del pecado, nada de un gobierno en el que Dios encarnado iba a reinar. No, nada de eso importaba. Lo que importa era mi libertad. Y hermanos, es algo increíble que después de haber pasado 400 años de esclavitud, ahora lo mismo querían hacerle a las naciones. La idea que se tenía del Mesías no solamente era un libertador militar, sino de un conquistador. Querían ver en el Mesías a un David, a un militar, que lo que Egipto había hecho por ellos, ahora ellos lo hiciesen para el mundo. Absolutamente todos los judíos del tiempo de Jesús entendían la frase el día del Señor como el día en el cual Dios pondría fin a la maldad, en el cual Dios desataría toda su ira contra el pecado, el día en el que la palabra misericordia no existiría. Eso es lo que la audiencia de ese momento quería escuchar. Danos detalles de cómo el Mesías exterminará a los gentiles, de cómo los griegos serán decapitados, incluso aquellos traidores que de nosotros que han helenizado. Hermanos, la Biblia no se contradice, pero por eso insistimos. Conozcan el contexto cultural de ella. La iglesia se abre a los gentiles y lo que decía en anteriores exposiciones, dejemos nuestro lenguaje cristianoide y vayamos a un lenguaje más bíblico. Y a veces caemos como en trampas. ¿Quién fue el apóstol a las naciones? Y en automático contestamos, Pablo. A gran escala sí, pero el iniciador, si somos muy técnicos, si somos más bíblicos,
el apóstol que dio inicio a la iglesia, a las naciones, no fue Pablo, fue Pedro, en la visión de Jope, en el cual se le manda a que le predique a Cornelio. Y menciono esto, hermanos, por precisamente la iniciación. En el libro de Hechos tenemos, y viendo las viudas griegas, que las viudas judías eran atendidas primero, y nos quedamos, a ver, pero ¿en qué momento entraron los griegos? Bueno, explicación. Son judíos, esas viudas griegas que se están quejando son judías, pero habían abandonado la vestimenta judía, las tradiciones judías, todo lo relacionado a judíos, y ahora vestían más a la usanza griega. Un ejemplo un tanto contemporáneo es como si alguien de la región zapoteca dejara de vestir a la usanza zapoteca y vistiese más de una forma urbana. Sigue siendo mexicana, sigue siendo zapoteca, pero su vestimenta, sus costumbres y usos ya son más de una forma zapoteca. Pero aún esto lo consideraban una traición los judíos. ¿Cuál será el número de cadáveres romanos que habrá? Eso es lo que querían escuchar, y de igual manera la iglesia actual no es diferente de dicho público. ¿Por qué? ¿Cuál es lo que la iglesia actual desea oír? Háblame de prosperidad, pero no de consagración ni compromiso. Háblame de deleites aquí y ahora, pero no de abnegación, santidad propia ni autosacrificio. Háblame de poder, no de humildad. Háblame de las bendiciones, pero no de aquel que es bendito. Dame el cielo sin el Rey del cielo. Segundo punto, papelito, habla. ¿Quién dices que eres tú? Y vayamos, hermanos, regresamos a nuestro texto ahora del versículo 21 al 24, y dice así la escritura. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me dirás este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y hermanos, qué curioso que aquello que nosotros nos quejamos es inmediatamente lo mismo que nosotros hacemos. Dicho de otra forma, de lo que te quejas en tu casa, ¿lo qué? Lo has de tener. Y hermanos, nos quejamos, a veces incluso hasta hacemos chistes evangélicos de ello, de que, ahí vas y te crees todo lo que tu padrecito te dice. Nosotros hacemos absolutamente lo mismo. Solamente porque un hombre ya de unos 95 años, llamado John, apellido MacArthur, lo dijo, es ley. Solamente porque un americo-peruano de nombre Paul y apellido Washer lo dijo, es ley. ¿Se entiende el punto, no? Qué curioso que aquello de lo cual nos quejamos es aquello que nosotros mismos hacemos. De sí nos sorprendemos de que el católico romano acepta a ciegas lo que sus dirigentes le dicen cuando nosotros hacemos exactamente lo mismo. Tan solo por el hecho de que nace una afirmación lleva antes de su nombre el prefijo DR, LIG, PCT, etc. ¿Quién da autoridad a lo que el ministro diga? ¿La institución que le confirió dicho título o el Dios a quien dice servir? El Evangelio de Juan nos dice lo siguiente, y vayamos, hermanos, aquí sí para usos prácticos usaré otra versión, pero ustedes me pueden acompañar en Juan 1, 19 al 27. Repito la cita, Juan 1, del 19 al 27. Yo leeré en Dios habla hoy, pero en sí la Escritura dice, ese es el testimonio de Juan cuando las autoridades judías enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan quién era él, y él confesó claramente, yo no soy el Mesías. Le volvieron a preguntar, ¿quién eres pues, el profeta Elías? Juan dijo, no lo soy.
Ellos insistieron, entonces, ¿eres el profeta que ha de venir? Contestó, no. Le dijeron, ¿quién eres pues? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué nos puedes decir de ti mismo? O sea, no nos hables del bendito, no nos hables del bendito, habla de ti mismo. Juan le contestó, yo soy una voz que grita en el desierto, abran un camino derecho para el Señor. Mi énfasis es el Señor, tal como dijo el profeta Isaías. Los que fueron enviados por los fariseos a hablar con él, con Juan, le preguntaron, pues si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Parafaseando, si no tienes un seminario, si no tienes una licenciatura, si no tienes eso, ¿por qué lo haces? Juan les contestó, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay uno que no conocen y que viene después de mí. Yo ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Juan se fue al extremo del escalafón social, en el cual el más humilde de los siervos era el encargado de desatar las correas. Ni eso soy. Fíjense que en todas sus respuestas, Juan no dijo, yo no soy, yo no soy, yo no soy, yo no soy, pero el énfasis de sus respuestas siempre iba, enfóquese en él, enfóquese en él, enfóquese en yo que soy. No le des aplausos al pincel, dale aplausos al autor de la obra, no a mí. Jesús pasó por lo mismo. Lo que ellos dijeron fue, no es este el hijo de José, pero lo que realmente pensaron fue, ¿quién se cree siendo un simple artesano? Fíjate, tener letras, no es un discípulo reconocido de Gamaliel, no tiene la credencial de alguna de nuestras escuelas ramínicas. ¿Quién le habrá enseñado a actuar así? Actuar re bien, como si hablara de su propia autoridad. Para muchos, el bonito diploma de un seminario de prestigio llega a valer más que lo que el Espíritu Santo enseña y revele. Este mal no se limita al aspecto eclesiástico, también es llevado a otras áreas de la vida. Si tal declaración fue hecha por un médico científico, catedrático, académico, etc., debe de ser sin duda cierta, ¿no? La respuesta nos la da el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué era lo que hacía la iglesia primitiva ante cualquier autoridad? Hechos 17, del 10 al 11, por favor, si me acompañan. Hechos 17, del 10 al 11. Ahora, como un tip de mercadotecnia, no sé, psicológico, ¿por qué estas programitas de estos largos comerciales nos quedan pocas unidades, llame ya, y X producto maravilla, se hace en la noche? Porque pues, precisamente por el ajetreo del día, su cerebro está en un 50-60% de energía, ya así lo que usted nada más está cambiando la tele y está más dormido que despierto. Pues precisamente porque no va a razonar lo que se le está ofreciendo y simplemente, mira, me llamó la atención, puede que me sirva dicho producto. Es lo mismo. ¿Qué tiene que ver esto con lo que vamos a leer? Lo siguiente. Ya de noche, los hermanos hicieron que Pablo y Silas partieran inmediatamente a Berea. En cuanto llegaron, se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos judíos, que eran de mejores sentimientos que los de Tesalónica, de buena gana recibieron el mensaje y día tras día estudiaban. El comentario de Wayne Grudem. ¿Ahí dice? No. Las encíclicas de los papas, no, las escrituras, para ver si era cierto lo que se les decía, su autoridad, así como que, ok, gracias por venir, apóstol Pablo, pero que lo que nos vas a enseñar, ¿cómo coincide? Esa era su punto de autoridad. Lo primero y más destacable del cristianismo, a diferencia de otros sistemas de fe, es que reclama que su fundador sigue con vida. Lo segundo, que reclama ser una fe validada por los hechos y que, contrario a lo que en primera instancia se pensaría, esta invita a los curiosos a hacer preguntas. Si bien sabemos que Juárez fue masón, vale la pena mencionar la siguiente frase que se le atribuye. Y esto fue en lo que mencionó. El protestantismo es el que debería de nacionalizarse. Nuestra gente necesita un sistema de fe que les inste a leer
y no a comprar velas para dioses muertos. Tercer aspecto, el bisturí corta, pero sirve para sanar. Y en verdad, siguientes versículos de nuestro texto hasta el 30. Y en verdad os digo que de muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en las sinagogas se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. La Copesh, la espada egipcia, tenía un efecto de hoz. El soldado egipcio en el carro de guerra iba blandiendo y tenía un uso eficaz. La falcata, la espada árabe, no tiene un buen corte, es más de intimidación debido a lo grande y grueso de la hoja. Realmente no tiene un buen corte. La Marshall buscaba poner un énfasis más religioso, haciendo que su estética recordase una cruz para el caballero templario. El caballero templario ponía la Marshall al revés y pues esta formaba una cruz antes de entrar en pelea en las cruzadas. Pero hablar de la katana y de la gladius es otra cosa. La katana está considerada como un bisturí gigante, de tal forma que un solo corte apunta el miembro al contrario. En los manuales de samuráis se tiene de que un buen samurái debía de usar la katana solamente en 2 movimientos, para desenfundar y para acabar con el enemigo, punto. Y la gladius era la gladius hispaniesis, era realmente de lo más larga esto, y contrario a una espada normal, no se blande con el antebrazo, sino se pistonea. ¿Por qué? Porque precisamente viendo a los bárbaros, en el movimiento de hacer esto, el legionario ya le daba mínimo unos 3-5 golpes, simplemente pistoneando. Mientras que el hacer esto deja este rango descubierto para el contrario. La gladius ha sido llamada por historiadores la pequeña piraña romana. Usted simplemente es una piraña, que es, por más grande puede ser esto, pero sabemos lo capaces que son. La formación romana, el soldado iba avanzando y simplemente iba pistoneando al contrario, mientras que los que lanzaban las filums, las lanzas romanas, en cierta forma limpiaban el campo para la infantería, y esta solamente entraba a atacar. También, hermanos, una pregunta, si quieren, incluso hasta tonta, ¿para qué me sirve un escudo? Para defenderte, gran misterio, y no sirve también para atacar. Qué curioso que el scutum rondeaba al soldado y tenía una bola de hierro justamente en la boca del estómago del contrario. El soldado romano solamente tenía que dar un buen golpe en la boca del estómago del contrario, le sacaba el aire y la estocada hacía lo demás. Pero bueno, después de toda esta pequeña clase de historia militar, ninguna espada ha sido capaz de exponer el alma. ¿Qué nos habla Hebreos 4:12? Hebreos 4:12, incluso algunos ya lo saben de memoria. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder, es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Jesús no les dijo lo que querían oír, sino lo que necesitaban escuchar. Y aquí una pequeña adivinanza, y a ver si captan la idea.
Nadie negaría que aquel hijo amaba profundamente a su madre. Con todo, abrazó fuertemente con gratitud al hombre que hace un momento había hecho llorar a su madre. Suena un poco extraño, ¿no? Les repito, nadie negaría que aquel hijo amaba profundamente a su madre. Con todo, abrazó fuertemente con gratitud al hombre que hace un momento había hecho llorar a su madre. La razón, un buen médico preferirá que pases un trago amargo al exponer la gravedad de tu enfermedad antes de enviarte a casa con una mentira que a la larga te lleve a la tumba. Un patrón común de los falsos profetas es el que estos sean admirados por todos, caen bien a todos. Más los verdaderos son incluso odiados y al grado incluso hasta de desear su muerte. Tanto un falso predicador como un asesino buscan adormecer a su víctima para darles muerte. Un predicador verdadero anestesia a su paciente para que, con el bisturí de la escritura, trate de llegar a lo más profundo del ser de la persona. De hecho, no es el predicador, sino el mensaje del predicador lo que realmente cura, y el médico real del alma es Cristo. ¿Qué nos dice Salmos 19 del 7 al 14? Lo hemos estado viendo. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro afinado, más dulces que la miel y que el destilar el panar. Además, tu siervo es amenostado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. El Dios de la Escritura abrió los ojos de Lutero y Calvino para que vieran la majestad de Cristo. El Dios de la Escritura inspiró a Pasteur a profundizar en los misterios más pequeños de su creación. El Dios de la Escritura influyó grandemente en la formación de los derechos humanos. El Dios de la Escritura, y esto, hermanos, es magnífico en la historia del arte. Tenemos a un reformador renacentista. El Dios de la Escritura llevó a Miguel Ángel a decapitar a su Moisés para que su mirada no apuntase hacia la tumba del Papa Julio II, sino hacia una cruz para señalar a Cristo. En él pongan la mirada, no en este hombre. La Escritura tiene la cualidad de hacer vivir a las mentes muertas. Por el contrario, la religión embrutece, denigra, ciega y posee un corazón altamente asesino. Los libramos de semejante juicio, vamos a autoanalizarnos. Si no eres de mi denominación, no eres salvo. Solo nosotros tenemos la verdad. Todos están equivocados menos yo. Órale, como que la lógica no es lo tuyo. Dios debe someterse a mis creencias. Hermanos, esto puede ya sonar incluso hasta chocante, pero hermanos, lean ustedes por ustedes mismos el Catecismo 95 católico. ¿Qué es lo que menciona? La tradición se impone sobre las Escrituras. Arraigados más en sus tradiciones que en Cristo. Y hermanos, debemos entender que predicar fielmente sí o sí siempre tendrá consecuencias de muerte. ¿Por qué? Es nuestro propio pecado el que muere al ser primeramente nosotros examinados por la Escritura. Es la voluntad, la vieja naturaleza, la que muere al ser sometida esta por la voluntad de Cristo. Es nuestro temor el que muere al tener valor impulsados por el Espíritu Santo para proclamar la verdad a pesar de las consecuencias. Es la mentira la que muere al ser proclamada fielmente la verdad. Y es la ignorancia la que muere al ser proclamada fielmente todo el consejo de Dios. Curioso que cuando los escritos de Lutero llegaban a aldeas analfabetas, estas dentro de mínimo 6 meses ya sabían leer y escribir. Cosa que cuando el catolicismo imperaba, ni la canción de Cricri se sabían. Un malentendido en cuanto a la apologética. La apologética es la ciencia encargada de esgrimir un argumento lógico, comprensible, demostrable en cuanto a algún hecho buscado para así validar el mismo, en este caso la veracidad del cristianismo.
Existe un malentendido muy común respecto a la apologética, y es que esta sirve para ganar discusiones. No. El enfoque siempre debe de ser Cristo. En cualquier interacción evangelística que tengamos, sea que nos escuchen, sean que nos tomen diálogo, sea lo que sea, el enfoque debe de ser llevar a la persona siempre a Cristo. Otro malentendido es la apologética sirve para defender a Dios, pero yo nunca he visto que un león tenga que ser defendido. No, la apologética es la pica con la cual el predicador o evangelista busca trabajar la tierra en donde la semilla de la palabra tiene como meta brotar, pero ciertamente es Dios y solo Dios quien tiene el poder y la facultad de dar vida al pecador. Y cuarto punto, es mío y no te lo presto. El odiado corazón misionero de Dios. Una forma fácil de ver que una persona, en serio hermanos, que una persona jamás ha evangelizado es, pero que no le ofenda. Hermanos, el evangelio predicado fielmente, sin diluir, siempre ofende. ¿A quién le va a gustar que le digan, no eres nada, estás completamente frito ante los juicios de Dios, no tienes ni una pizca de bondad? Y si no es porque alguien paga por ti, tú asumirás las consecuencias de tu maldad. A nadie le gusta eso. Por eso, hermanos, ¿por qué hay muchas religiones? ¿Por qué hay ¿por qué nos parece incluso hasta absurdo gente que cree en el horóscopo, o el medallón, o en Skeletor, pero ya una figura de acción como que un poquito más grande, allá por Tepito? Mattel los va a demandar. ¿Por qué se nos hace absurdo? Porque C.S. Lewis, siendo el académico que era, hizo un estudio antropológico y dijo, es que el hombre es irremediablemente religioso. Pero como sabe que Dios es la máxima autoridad y, hermanos, ¿cuántos dioses se imagina que existen? Ahora, ¿quiere ver cuál es el Dios más, o el ídolo más odioso al cual se puede enfrentar? Solamente basta que se mire al espejo. Ese es el que, decía Lutero. En mi bautismo pensaba que el viejo hombre moriría. Después descubrí que el desgraciado sabía nadar. Suena chiste, pero... Y ese es el peor ídolo al cual debemos de enfrentarnos. Una persona que jamás ha evangelizado dice, pero que procuro que el mensaje no ofenda. Y el evangelio predicado fielmente, sin servidumbre, siempre ofende. Volviendo a nuestro ejemplo del bisturí, toda cirugía crea una herida, hace sangrar, y una vez pasada la anestesia, el dolor post cirugía puede ser insoportable. La extracción del tumor del pecado siempre nos dolerá, y precisamente John MacArthur dice lo siguiente: no suavices jamás el evangelio. Si la verdad ofende, deja que ofenda. La gente ha estado toda su vida ofendiendo a Dios. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue encerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Hermanos, es increíble, exquisito cómo la Escritura pone cada detalle. Esta frase de le llevaron al monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, viendo la intención que tenían, era
te voy a llevar al fundamento de mis creencias y no me importa si has demostrado que estas son falsas. No me importa, déjame autoengañarme, déjame ir a mi perdición porque a mí me gusta ir a mi perdición y no me digas qué es lo que tengo que hacer. No me digas lo que este libro me manda a hacer. Y hermanos, ¿cómo sabe usted que ya en cualquier debate usted ya ganó? Cuando ya no le atacan, ya no le lanzan un contraargumento, sino lo empiezan a atacar a usted. Si no puedo contra el mensaje, pues me voy a ir contra el mensajero. Entonces, pues al verse expuestos, al hacerles ver que su nacionalismo era algo totalmente infantil, algo totalmente necio, y Jesús prácticamente les dijo en muy resumidas palabras, si ustedes no se arrepienten, van a perecer. Pues a los niños no les gustó, hicieron berrinche y quisieron matarlo. El Señor no se guardó nada y no se advirtió de que seríamos enviados a los lobos, al peligro. No negó que esto nos llevaría a la misma muerte, porque esto se cumplió en su misma persona. La historia certifica que la semilla del evangelio fue regada con la sangre de los mártires para que ésta floreciera. ¿Por qué debería de ser diferente en nuestro caso? La actitud de la audiencia de la sinagoga fue sumamente infantil. Reclamaban a Dios porque ahora los gentiles lo tenían. ¿Ha visto ese fenómeno, hermanos? En donde un niño se aburre de un juguete, lo deja, incluso lo avienta, y el hermanito, el primo, lo agarra, empieza a jugar y dámelo, es mío. Exactamente los judíos estaban haciendo lo mismo. Veían que los gentiles se acercaban en masas a Cristo. Cristo mismo alaba a los gentiles y les da cachetada con guante blanco. Ni aún en Israel he hallado tanta fe como este hombre del ejército que los invadió. No podían negarlo. Y hermanos, puede que nosotros digamos, yo no voy a agarrar a un pastor porque me digan la verdad y ni lo voy a buscar arrojarlo de un barranco. Pero hermanos, ¿qué de cuando nosotros gozamos de bendiciones y estas por la soberanía de Dios desaparecen de nuestra vida y las vemos en otras personas que nos han hecho daño, que nos han hecho sufrir, que sabemos que no tienen una vida recta, que la pasan muy bien, y decimos, pero si no tienen una relación filial contigo, pero si no son cristianos, pero si no leen la Escritura, si no tienen temor de ti, ¿por qué entonces les bendices? Hermanos, la conclusión grave de esto es el molestarnos por ver que Dios ha bendecido a otras personas aparte de mí es una clara muestra de que Dios ha tenido misericordia de mí, mas no una relación paternal conmigo. Repito, el molestarnos por ver que Dios ha bendecido a otros aparte de mí es una clara muestra de que Dios ha tenido misericordia de mí, pero no la relación paternal, padre-hijo, conmigo. ¿Cómo sé que si él tiene ojitos rasgados, si habla para nosotros un poco chistoso y él tiene un sombrerito de paja y el otro tiene un sombrerito de paja? Pues porque es el hijo de un chino. ¿Cómo saber que tengo una relación con Dios, un Dios que es más misericordioso que airoso, que da misericordia al que no la merece? Pues porque yo también tengo misericordia, porque yo también me sé rescatado, yo también me reconozco indigno, y cuando pasa estas cosas digo, Señor, tú sabes lo que haces. Y el justo juicio caerá cuando tú lo consideres. Pero el molestarme, incluso reclamar a Dios por ello, pues tengamos cuidado, tal vez nos estemos autoengañando.
Jesús pasó de largo este atentado contra su vida porque aún no era su momento. De igual modo, no temamos al serle fieles a Dios al momento de predicar. El final de nuestros días está estipulado por el decreto de Dios y no por el decreto de los hombres. Pero me tocó morir como mártir. Y luego, pues te tocó morir como mártir. Y esto no lo decidió el hombre, lo decidió Dios. Pero, es que Juan fue el consentido, no sufrió. Bueno, que tu carne sea frita en carne y te saquen el ojo, pues no ha de ser muy agradable. Y vivir los pocos años que te queden de vida, pues rascándote por las quemaduras, ya no es también muy agradable, ¿no? El estar completamente solo en una isla y ver hacia el norte, ver mar, ver hacia el sur, ver mar, ver hacia el oeste, ver mar, ver hacia el oeste, ver mar y tener de compañero a Sebastián el Cangrejo, pues no ha de ser muy lindo. Conclusiones. La predicación no es para entretenernos, es para oír el mensaje de Dios, sea cual sea el instrumento que Dios desee para tomar para ello. 2. No podemos ser melindrosos con el alimento de la palabra y digerir cosas de ella para evitar consumir otras. 3. La autoridad y el peso del mensaje del predicador derivan de las Escrituras y del Dios de la Escritura, mas no de alguna institución o título. 4. La correcta exposición de la palabra de Dios siempre debe de inquietarnos. Si nuestro pecado no fue golpeado, no fue un hombre de Dios el que habló, fue un simple orador. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por la exposición de tu palabra, que esta no solamente quede como tinta, papel, sino que seas tú quien la actúe en nuestras mentes y corazones. No solamente en ello, no llevarlo solamente a un plan académico, sino un plan de acción llevándola por obra. Danos tú ese motor y la capacidad para encarnar la Escritura y reflejar tu personalidad a los demás. En tu nombre santo, Señor Jesús. Amén.